Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Vamos a tocar un tema muy importante que es prácticamente la continuación del mensaje anterior, aquel cuando tratamos el tema de los 144.000 sellados. El tema de hoy tiene por título Engañadores y engañados. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel y no es una invención mía, es la Biblia la que nos habla de este tema. Precisamente les voy a leer una parte de un versículo que está en el capítulo 2 del libro del profeta Isaías. Dice así: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿De qué manera los falsos maestros, los sacerdotes de Israel, torcieron el camino del pueblo de Israel y lo llevaron a la perdición, a la ruina? ¿Cómo fue esto? Vamos a ver el proceso, cómo comenzó. En el libro del Génesis, capítulo 12, encontramos que cuando Dios quiso tener un pueblo, llamó a un hombre llamado Abraham para que a partir de él se formara el pueblo especial que él quería tener sobre la tierra. Dice así la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué interesante es que si bien Dios quería tener un pueblo especial, no quiere decir que solamente ellos iban a ser salvos. Lo que quería era tener un pueblo especial para que fuera una bendición para todas las naciones, ¿sí? En el Éxodo 19:5 encontramos que esa promesa de Dios al pueblo descendiente de Abraham, esa promesa no era incondicional. Todas las promesas de Dios son condicionales. Aquí le dice a ese pueblo, ya muchos años después, cuando ya no era solo Abraham, sino un pueblo grande que había salido de los lomos de este patriarca, le dice a ese pueblo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y les dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, pero si permanecen en mi pacto. O sea, el hecho de ser hijo de Abraham no les garantizaba a ellos que ellos eran el pueblo especial. Y el Señor aquí es muy específico con ellos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este pueblo no entendió, y no entendió porque fue mal instruido en los caminos de Dios. Esa mala instrucción los llevó a la jactancia y a la ruina. Quiero decirles una cosa, que lo que Dios más aborrece es aquellas personas jactanciosas, aquellas personas que se creen muy especiales. Dios detesta a ese tipo de personas. Vamos al tiempo del Señor Jesús. Cómo confrontó el Señor Jesús a los judíos, que eran todavía el pueblo de la promesa. Ya no era sino una parte del pueblo de Israel, pero de todas maneras ellos ostentaban todavía ser los herederos de esa promesa. Aquí en una discusión con los líderes de esa nación, con los sacerdotes de esa nación, vemos al Señor diciéndole lo siguiente. Dice en 8:36:
Dice de la siguiente manera, 39, San Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya no era Abraham, ¿no? Era Abraham, porque Dios le había cambiado el nombre. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abraham fue un hombre que guardó las leyes, los pactos, los estatutos, todas las cosas que a Dios le agradan. Abraham las hizo porque era un hijo de Dios. Pero aquí vemos a sus hijos reclamando derechos por ser hijos de Abraham. Y Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Bueno, quiero decirles que estas falsas enseñanzas que le dieron a ese pueblo, esos falsos pastores, esos falsos sacerdotes, llevaron a la ruina a la nación. Y esto hizo que pues pagaran muy caro esa ignorancia que los llevó a tener un concepto muy distorsionado de Dios. Yo creo que una de las cosas más terribles para ellos es que Dios hubiese traspasado el reino de ellos a otro pueblo, a los gentiles. Dice en el capítulo 15, versículo 14, 17 de Hechos de los Apóstoles, dice así. Simón, aquí está hablando de Simón Pedro, dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La verdad es que fue una trágica noticia para el pueblo de Israel. ¿Cómo es que Dios ahora vuelca todos sus intereses, vuelca todo su bienestar a los gentiles, a quienes ellos consideraban gente indeseable? Todo el tiempo los descendientes de Israel han odiado a los gentiles. Y ahora el reino se va precisamente para ese pueblo que ellos tanto han odiado. ¿Todo por qué? Pues porque ellos no andaron en los caminos de Dios. Y los dirigentes les hicieron creer que porque eran de esa descendencia bendita de Abraham, que ellos también eran benditos. No. Eso no los condujo a ninguna parte, ese orgullo de ser hijos de Abraham. Y finalmente pierden el reino. Pero ahora veamos cómo el ser humano tiene esas mismas tendencias. Llámese israelita, llámese judío, llámese gentil. Todos los seres humanos tenemos esas tendencias negativas que no nos acercan a Dios, sino que al contrario nos alejan de Él. La salvación vino, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, Dios hizo que la salvación llegara entonces a los gentiles, ya que los judíos no la supieron apreciar. Pero vamos lo que pasa con los gentiles. Pasa exactamente lo mismo. Porque es que si en el pueblo de Israel había sacerdotes malos, mentirosos, falsos, si había dirigentes falsos allí, engañándolos con la religión, lo más triste es que a uno lo engañen con la religión. Porque es que no pueden engañarlo con la política o con cualquier otra cosa, pero es que engañando con la religión. Todo el tiempo ha habido ese tipo de personas que se valen de la religión para engañar a la humanidad. Y en el caso de los gentiles no es diferente.
El apóstol Pablo vio esa situación muy temprano en el tiempo del cristianismo, muy temprano en la era cristiana. Así es que en Romanos 11, 17 y 18, el apóstol Pablo se dedica a a amonestar y a mostrar a los gentiles que por favor no cayeran en la misma jactancia que habían caído los israelitas. Dice así en Romanos 11, 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí el apóstol dedica 3 capítulos de su carta a los romanos a aconsejar a los gentiles. Por favor, no sean jactanciosos, estén más bien agradecidos con Dios, alaben al Señor, hónrenlo en espíritu y en verdad. Porque está bien, Dios dejó a un lado los judíos, a los israelitas los dejó a un lado y ahora le da la oportunidad a ustedes para salvarse. Él dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esta era una advertencia muy seria para los gentiles. ¿Por qué? Porque es que esa salvación que Dios nos ofreció a nosotros, que pertenecemos al pueblo gentil, es condicionada, igual como era condicionada la salvación a los hijos de Abraham. Y el Señor nos dio un cierto tiempo. Estamos predicando porque creemos que todavía no se ha acabado el tiempo, pero no sabemos en qué momento se va a acabar ese tiempo para el pueblo gentil. Tristemente, los maestros cristianos, los pastores cristianos, piensan que no es así, que nosotros los cristianos, que las iglesias cristianas somos todo. Somos todo y el todo aquí en este mundo. Eso no es así. Eso no es así. No porque usted pertenezca a tal o cual iglesia, ya usted es la Coca-Cola del desierto. No, señor, eso no es así. ¿Por qué? Porque simplemente es por la misericordia de Dios que estamos teniendo este poco tiempo, ya mucho, porque ya hace mucho tiempo que Dios le dio esa oportunidad al pueblo gentil. Prácticamente desde los tiempos de Pablo para acá, Dios le da esa oportunidad a los gentiles de formar parte del pueblo de Dios, excluyendo temporalmente, óiganlo bien, temporalmente al pueblo de Israel. Veamos lo que dice el Evangelio de según San Lucas, capítulo 21, versículo 24. San Lucas, capítulo 21, versículo 24. Dice aquí la Biblia. Esta era una sentencia que estaba ya por caer sobre los judíos que vivían allí en Jerusalén. Ya su tiempo de salvación estaba ya para acabárseles y ellos no lo sabían. Ya estaba para acabárseles ese tiempo de gloria, ese compás de espera que Dios les había dado. Dice aquí, le dice el Señor a los judíos, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Toda esta ruina cayó sobre el pueblo judío cuando fue destruido el templo en el año 70 de la era cristiana. O sea que cuando Jesús les dijo esto, les faltaba escasos 40 años para que les cayera esa ruina encima. Y les cayó. Los historiadores dicen que más de 1 millón de judíos murieron allí en el sitio de Jerusalén. Otros se murieron de peste o de hambre. Otros de espada. Y los más fuertes fueron preservados para venderlos como esclavos y dispersarlos por toda la tierra. Eso lo vemos hoy, por todas las partes de la tierra hay judíos e israelitas. ¿Por qué? Porque Dios los dispersó, porque no aprovecharon
las oportunidades que Él les brindó de alcanzar la salvación y de ser un pueblo especial. Pero me llama mucho la atención porque dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, que esos tiempitos que nosotros estamos disfrutando, ese tiempo que tenemos de alcanzar por la gracia de Dios la salvación, es este tiempo. Y a cualquier momento tendrá fin esa oportunidad. Se terminará. Ahora bien, veamos lo que dice Romanos, aquí, Romanos 11:25. Vean lo que dice Romanos 11:25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto que les estoy diciendo hoy, no se lo he escuchado jamás a ningún predicador. ¿Y por qué? Porque los predicadores cristianos creen que con ellos se terminará todo aquí en la tierra. No han descubierto en la Biblia que el tiempo de los gentiles tiene un límite. No lo han encontrado. ¿Y por qué no lo han encontrado? La Biblia dice, porque este es un misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Vean, lo que mató al pueblo de Israel está matando al pueblo cristiano también hoy, espiritualmente, la arrogancia. Les dice, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, no se crean que, caramba, yo pertenezco a esta iglesia y ya. Estoy esperando que un día venga y me secuestre. Porque esa doctrina del rapto secreto es como un secuestro, ¿no? El Señor va a venir, ¡juá!, se lo va a cargar. O sencillamente va a aparecer en las nubes del cielo y ya, me va a llevar. El apóstol dice, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es la arrogancia? La arrogancia es que creernos como que somos ese pueblo especial, ese gran tesoro. Creernos eso. Y posiblemente estar lejos de alcanzar ese objetivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Vea, ese dejar de lado al pueblo de Israel, ya va a ser 2000 años. El apóstol Pablo dice, eso fue en parte, o sea, eso no es definitivo. Eso no es definitivo. No, señor, vea lo que va a pasar. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así como Dios tiene un número para ese pueblo especial llamado los 144,000, también tiene un número definido de gentiles que van a entrar a su reino. No sabemos en qué momento va a entrar el último gentil. Entonces la puerta se cerrará y ya no habrá salvación para nadie. ¿Sí? Así como la ruina y la desgracia cayó sobre el pueblo de Israel en el año 70. Y ellos no entendieron eso porque sus falsos maestros, sus falsos pastores, sus falsos sacerdotes los engañaron. La Biblia dice que será como en los días de Noé. Los días de Noé predicó 120 años, se cerró el arca y aún duró 7 días todavía sin caer agua. Pero le dice que luego llegó el diluvio y se lo llevó a todos. No entendieron. Hasta que llegó el diluvio se lo llevó a todos. Así va a suceder hoy al pueblo cristiano, lo que le sucedió al pueblo judío, lo que les pasó a los antediluvianos. Eso le va a acontecer. ¿Por qué? Porque el tiempo para los gentiles es un tiempo limitado. Es un tiempo que en algún momento Dios le pondrá término. Dice así, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el 26 dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquí dice que Israel va a ser salvo. Hay cantidad de textos en la Biblia que nos muestran que Dios va a retomar. Óiganlo bien. Dios va a retomar nuevamente al pueblo de Israel para sacar un remanente
y muchos de ellos serán de los 144.000. Eso fue lo que yo le expliqué la vez pasada. Los 144.000 van a ser de los sellados a última hora. Entonces, la última parte de la historia de la gracia de Dios sobre esta tierra le va a corresponder nuevamente a los israelitas. Y a nosotros los gentiles se nos habrá pasado el tiempo de gracia. Así es que no nos queda sino aprovechar, dejar la jactancia creyendo que porque somos de tal o cual denominación, que porque tenemos tal marca comercial y pertenecemos a ella, que eso nos va a salvar. No. Nosotros tenemos que entrar en una relación de pacto con el Señor. Acuérdense lo que el Señor le dijo a Israel. Le dijo, si ustedes permanecen en mi pacto, seréis mi especial tesoro. Y hoy el Señor está esperando eso, está esperando que nosotros lo busquemos a Él con corazón sincero y no nos dejemos engañar por los falsos maestros como sucedió con el pueblo de Israel. El título del tema era engañados y engañadores, ¿sí? Engañados y engañadores, ¿sí? Hubo unos engañadores en Israel y engañaron al pueblo y el pueblo se perdió. Para confirmar lo que les digo de cómo Dios va a retomar esa relación con Israel, les voy a leer por último lo que dice el profeta Oseas concerniente a este tema. Dice así, profeta Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafín. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido, los israelitas se les acabó todo su sistema de adoración porque todo su sistema de adoración giraba en torno al templo y el templo fue destruido. Entonces ya no les quedó donde hacer sacrificios, donde hacer ofrendas, donde adorar ni nada. Están viviendo ese tiempo todavía, ya va a ser 2000 años. Pero vea lo que dice. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Este David se refiere a Jesús. Después en otro texto puedo comprobarles esto. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oiga, en el fin de los días los hijos de Israel, el Señor va a retomar esa relación salvífica con el pueblo de Israel. Por eso yo les decía, lo que dice la Biblia de que los 144.000 pertenecen, oíganlo bien, pertenecen a la nación de Israel, se va a cumplir porque así está escrito y porque Dios va a retomar ese pueblo que dispersó, a ese pueblo que le tocó castigar, reprimir, va a tomar nuevamente esa relación. Alabemos al Señor porque aún el tiempo de los gentiles no se ha cumplido, todavía podemos alcanzar la salvación. Bueno, esperamos que este tema les haya sido de interés, denle clic allá si les gustó. Y esperamos que también compartan con otras personas este video y le digan a las personas que en la Biblia hay mensajes maravillosos que debemos de aprender ahora que tenemos tiempo para ello. Bien, será hasta una próxima ocasión.